Corintios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se realiza en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos libra, y esperamos que aún nos librará de tan grave peligro de muerte. Para ellos contamos con vuestras oraciones a nuestro favor, y así, siendo muchos los que interceden por nosotros, también serán muchos los que darán gracias por el don concedido a nosotros. Porque nuestro motivo de orgullo es este, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestro motivo de orgullo, así como también vosotros lo seréis para nosotros en el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para daros una doble alegría, de ahí pasar a Macedonia, y desde Macedonia regresar a vosotros, para ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿actué precipitadamente? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, sino solamente sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones. Invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Para poder entender un poco la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, tenemos que hablar un poco de lo que aconteció después de la primera carta. Si ustedes recuerdan, en la primera carta, él de entrada le habla acerca de la división que él nota que está teniendo la iglesia, de que algunos ya estaban identificándose con otros predicadores o descalificando al apóstol Pablo, y también se menciona acerca de la vida que estaban llevando, una vida corrompida, una vida, algunos ya se sentían muy espirituales, teóricos, pero no prácticos. Celebraban la Pascua, pero en vez de celebrar, se emborrachaban. Ya una vida corrupta. Había personas que estaban fornicando, usaban mal los dones espirituales. Algunos hablaban en lenguas, interpretando, sin interpretación. Ya habíamos leído todo, y que Pablo notó que no había entre ellos, no había unión, no había amor, no había decisión de servir a Dios. Y era una de las iglesias, una de las congregaciones donde Pablo había dedicado más tiempo de su vida
y era la iglesia que menos le apoyó económicamente. Y lo curioso que en la segunda carta le acusan de ser un aprovechado. En la segunda carta la segunda carta él escribe porque ha sido acusado de que él es un aprovechado y de que no es digno de ser llamado apóstol. O sea, el resultado de la primera carta no fue muy favorable para los corintios. Porque cuenta, a lo largo que vamos a ir compartiendo, yo le estoy haciendo un resumen para entender, mientras compartamos la segunda carta va a ir explicando, que cuando Pablo envió la primera carta, hubo una división entre las personas que creían que esta persona que había pecado, que había adulterado, no merecía ser expulsado de la iglesia. No merecía que Pablo le hable así. Segundo, había personas que creían que Pablo no era ni siquiera apóstol porque él no estuvo con Jesucristo. Tercero, había personas que decían que Pablo usaba la religión para vivir, para no trabajar, para robarle dinero a las personas. Eso decía la gente. O sea que prácticamente le atacaron mucho. Entonces él va a Corintios, después de la primera carta, pero está poco tiempo. ¿Por qué? Acá explica que él está poco tiempo porque no se sentía o no sentía que ellos estaban listos para que él debata con ellos. Estas personas, porque si él hablaba, él cuenta que si yo hablaba lo que tengo que decir, iba a darle con todo a usted. Entonces, no, mejor es como decir, no voy a discutir con usted. Entonces estuvo un poquito nada más y se fue otra vez. Y eso fue causa por la cual muchos dijeron que es un mentiroso, que él dijo que iba a venir mucho tiempo y así. Entonces, por motivo de todas estas quejas y todas estos ataques contra él escribe la segunda carta. ¿Me entienden, no? O sea, Pablo escribe, para entender, escribe la primera carta a los corintios. ¿Se acuerdan por qué escribió la primera carta? Porque había recibido quejas de los de Cloé, algunas personas, de cómo estaban viviendo. Reaccionan los corintios después, durante la primera carta. Pablo va un momento, está poco tiempo con algún grupo, luego regresa otra vez a Éfeso, y ahí se empieza a levantar toda clase de conflictos. Así era esta iglesia de Corintios. Conflictos. Ellos no tenían pelos en la lengua para criticarle al apóstol Pablo. Y uno se preguntará, ¿uno por ser predicador merece todas estas cosas que Pablo va a pasar acá? ¿Tiene que pasar estas cosas? Y acá vamos a aprender que el ser predicador no es simplemente ser halagado ni exaltado, no. Es algunas veces ser ofendido hasta el último grado. Y en esta carta, esta iglesia realmente le ha hecho todas las ofensas más terribles que puede hacerse a un predicador, al apóstol Pablo. Pero fíjense que hay hasta segunda de Corintios. Y él vuelve a hablarles con mucho corazón y tratando de que puedan entender realmente que él está sirviendo a Dios y no a los hombres. Esto quiere decir que a pesar de tener ese corazón tan duro, él seguía teniendo misericordia de ellos. Eso él está explicando. Entonces, los puntos que se trata este tema. Defensa de Pablo ante ataques. Hubo problemas con algunos de los de Corintio, dice. Después de la carta hizo una visita breve. No logró convencer a algunos. No pudo convencer en esa visita breve que hizo. Compartió, pero igual se quedaron cerrados su corazón. No te creemos. Se envía una segunda carta para establecer orden. Tito es el encargado. En la segunda carta Tito lleva y él se queda. Él lee la carta y él explica el corazón del apóstol Pablo. Y Tito logra ya ordenar el ambiente con esta segunda carta. Judíos niegan que Pablo sea el apóstol. La gente los judíos también decían que Pablo no es apóstol. Cuando venían hermanos, o sea, judíos que no creían tanto en Jesús, diciendo que Pablo no tiene derecho de venir a compartir acá nada porque él no es ningún apóstol. Rechazaban su apostolado porque él había sido, ¿cómo se puede decir?, expulsado del judaísmo. Hasta hoy
los judíos le consideran a Pablo como un enemigo del judaísmo. A Pablo le consideran así. Peor que a Jesús. A Yeshua no le consideran tanto enemigo, pero a Pablo sí. Y se entiende por qué. Porque normalmente cuando se va a hablar de que se terminó la ley, se terminó los mandamientos, ahora estamos bajo la gracia, las cartas ¿de quién se usan? De Pablo. O sea, todo lo que habla supuestamente en contra de las costumbres o las leyes judías se menciona a Pablo. Entonces, para los judíos, Pablo es un hereje. Peor que, más, Jesús no es hereje, Pablo es el hereje. Y en ese tiempo ya le tildaban así, ya le acusaban así. Qué difícil la vida para esta persona. Y todo porque él quería traer personas gentiles al pacto, a la palabra de Dios. Y todo porque él no les cargaba a los gentiles con tradiciones y costumbres, sino le enseñaba el amor, la confianza, la fidelidad y el ser fiel a la Escritura. Por esa razón. Bueno, esto es el motivo por el cual se escribe esta segunda carta, para entender un poquito. Bueno, dice, versículo 1, a Pablo, ¿y cómo se presenta a él? Apóstol de Jesucristo, Yeshua, el Mesías, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ya sabemos que es iglesia, no se está dirigiendo esta carta a un edificio ni a un grupo solamente de personas. Es a todos los que han dejado el sistema, los que han dejado el mundo, los que se han apartado de las cosas carnales y están aprendiendo, sirviendo y caminando delante de Dios, se le llama iglesia. Esos son la iglesia. La iglesia no es un edificio, es un grupo de personas que con corazón sincero sirven a Dios y dejan las cosas del mundo. A eso se le llama iglesia. Que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Ya se extiende a toda la región de Acaya, que actualmente sería Grecia, ¿no? Y gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela. Fíjense que cuando empieza Pablo a hablar, dice que qué bendito somos por ser hijos de un Padre que da toda consolación. Porque necesitamos ser consolados. Si no hay consuelo en la vida de una persona, va a ser terriblemente su vida, ¿no? Si en la situación del apóstol Pablo ahora, él está viendo, ¿no? Si yo no tuviera ese Dios que me consuela, que me da otra vez una fuerza, no podría seguir en este camino. Dice, el cual nos consuela, versículo 4, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación, con que somos consolados por Dios. Pues el propósito por el cual Dios nos consuela, nos da ánimo, nos da fuerza, ¿para qué dice que es? Para que nosotros también podamos consolarle a otra persona. Si Dios te está dando esperanza, Dios te está dando, sí hermano, sigue adelante, no te rindas. Es para que un día vos también cuando veas una persona, un hermano que está cayéndose, que está decepcionado del sistema, también le des consuelo, le ayudes, le puedas levantar el ánimo, no le hagas caer más al fondo. Porque de la manera que abundan, versículo 5, en nosotros las aflicciones de Cristo, Cristo quiere decir el Mesías, ¿no? Ungido, elegido. Cada vez que menciona a Cristo, atiendan bien este punto, cada vez que menciona a Cristo se está refiriendo al ungido de Dios para reinar. Él fue el escogido de Dios para reinar. Cuando dice Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Salvador escogido para reinar. Él es nuestro Salvador. ¿Pero para qué? Para reinar. ¿Reinar sobre qué? Sobre nosotros, sobre nuestra vida. ¿En dónde? En su reino. Y nosotros con Él. Así es. Entonces, como Él va a reinar, como Él está estableciendo su reino, alguien le persigue, alguien le ataca. El sistema, el enemigo, el Hasatán, el contrario. Entonces, por eso nosotros sufrimos
las aflicciones de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir las aflicciones de Cristo? Estamos sufriendo porque estamos peleando por un reino. Y hay otro reino que quiere imponer su poder, que es el reino de las tinieblas. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Cada vez que menciona a Cristo, se relaciona con el reino. Entonces acá dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, el Mesías, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, así como nosotros estamos sufriendo por nuestro ungido, por nuestro Mesías, por su reino, también Él mismo nos da ánimo y fuerza. Sigan adelante. Pejó a tu ese. Estamos ganando. Sigamos la lucha. Así es. Él no nos desampara. Él no nos deja atrás. Porque Él va a dirigir un día este reino. ¿Y se acuerda una de sus palabras de máximo consuelo que le dio Yeshua a sus discípulos? No teman al que mata el cuerpo. Más bien, teman al que puede matar el alma, lo que puede destruir el alma en el infierno. No teman a los que puedan matar el cuerpo, el alma no pueden matar. Te está dando la seguridad de que tu alma es inmortal una vez que está al lado del ungido. ¿Sí o no? Tu alma no va a perecer. Y nosotros queremos salvar, queremos estar en su reino, y lo que va a estar ahí va a ser nuestra alma, nuestro nefesh, con el cuerpo glorificado, no con este cuerpo terrenal. Pero este cuerpo terrenal es el que está preparando nuestro corazón. Es un cascarón, que se va desgastando, pero nos está preparando. Dice que a medida que pasa el tiempo, este cuerpo se va desgastando y el ser interior nuestro se va fortaleciendo y se hace más fuerte cada día, más apto para heredar un cuerpo glorioso, ¿sí o no? Y ya no tan capacitado para seguir en porque va pasando los años. Bueno, sigamos. 6. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Si nosotros tenemos esta dificultad, decía el apóstol Pablo, si a nosotros nos sucede estas cosas, estos problemas, es para que ustedes puedan recibir fuerza y para que nosotros podamos avanzar con usted en este camino. Si nosotros no pasaríamos ninguna situación, nosotros no pasaríamos ninguna dificultad, entonces no podíamos seguirle, no podíamos caminar, no podíamos entender que estamos delante de Dios. En pocas palabras, para que una persona pueda darse cuenta si está o no está en el camino de Dios, supera estas dificultades, supera estas aflicciones, pasa estas situaciones, entonces puede mostrar si este fue puesto por Dios aquí. Pero una persona cuando empieza a tener los problemas, las dificultades, las situaciones difíciles, dice, no, apente más, yo ya no puedo más. Entonces a esa persona no le podía yo seguir, no me podía dar entonces lo que yo quería. Entonces las situaciones difíciles se le presentan a Pablo y a todos los predicadores para que la gente pueda confirmar, estos son los que pueden enseñarme el camino de la salvación. Así está explicando versículo 6. 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Cuál es nuestra esperanza? Dice acá, respecto de vosotros. Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, porque sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Ustedes no solamente están con nosotros, y fíjense cómo le escribe el apóstol Pablo a los de Corintios. Recuerden que ellos le han atacado, ¿no? Esta carta es una carta para responder ataques, responder malentendidos.
Pero Él está haciendo entender, ustedes, yo creo, que son fieles con nosotros en nuestra aflicción. Ustedes, como nosotros sufrimos, ustedes participan también en nuestro sufrimiento. Así también, como nosotros necesitamos también ser consolados, ustedes también participan en nuestra consolación. Ustedes también son parte de este consuelo que Dios nos entrega, que Dios nos da. Porque hermanos, versículo 8, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Qué fue lo que ocurrió en Asia? Que ya ellos pensaron que no tendrían más esperanza de vivir. Y para no buscar, ¿no? Pero Hechos capítulo 19, versículo 23, aparece cuando ellos estaban en Éfeso y cuando Pablo estaba predicando acerca de la idolatría, acerca de las imágenes, que eso ya no funcionaba al servir a Dios, que eso es paganismo, dejen estas cosas. Y mucha gente se había acercado a él. Entonces aparecieron algunos artesanos que fabricaban templecillos de Diana. Sí. Y empezaban a quejarse ahí a las autoridades, y empezaban a manifestarse, y empezaban a rodearle ahí, y no, acá a estos los matamos, a estos le vamos a linchar. Eso fue lo que había ocurrido. Y varias veces fueron llevados presos, otros fueron encarcelados, fueron azotados. Y Pablo muchas veces pensó, pero ¿por qué nosotros, si estamos predicando la verdad, así tenemos que ser perseguidos? ¿Por qué nos tienen que atribular de esa manera? Dice que perdimos nuestra fuerza hasta pensar que parece que hasta aquí llegamos. Porque la gente se amontonaba, protestaba, reclamaba, criticaba. La verdad, nosotros cuando predicamos la palabra tenemos mucha tranquilidad. Hay mucha comodidad, ¿no? Imagínense si estuviéramos hablando entre gente que son agresivas, que cualquier cosa va a querer pegarnos. ¿Correríamos, no? Acá Pablo está diciendo que la prueba de que Dios nos muestra, nos enseña que somos realmente sus discípulos, es que a pesar de que estuvimos a punto de perder nuestra vida por este camino, seguimos adelante. Estamos todavía aquí. ¿Quieren más pruebas que eso? No se olviden, estuvimos a punto de morir por este camino. O sea, esta carta es una carta donde, en muy pocas cartas, ¿no?, de Pablo muestra quién él es a las personas. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el apóstol Pablo que está compartiendo con ustedes? Es como su testimonio. Soy una persona que dejé toda mi vida, dejé todas mis creencias y arriesgué mi vida por este camino. Porque precisamente ellos estaban acá ya criticándole a él. Estaban diciendo que por dinero está haciendo todas esas cosas. Entonces no se olviden de que estuve a punto de perder estuve a punto de creer que ya iba a morir. Ya aquí muero, decía, por este camino. Hasta ahí llegó esta persona. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dijimos, si morimos, si perezco, que perezca, como dijo Esther, ¿no? Bueno, si tenemos que morir predicando la palabra, anunciando el evangelio, bueno, vamos a perecer entonces. Es como decir, ya aceptamos la sentencia de muerte. ¿Para qué? Para no confiar en nosotros mismos. Para no decir, no, vamos a escapar, no vamos a... Claro, recuerden que Pablo nunca se entregaba así por así nomás. Pero si hay que morir por el evangelio, no nos queda otra. Pero tampoco hay que dejarse morir, ¿no? Eso no sirve. Pablo se escapó muchas veces cuando pudo. Aquí, bueno, ya veo que no hay más salida, no nos queda otra. Pero Dios siempre le estaba protegiendo. Pero ¿qué tuvo él en su corazón? Yo no voy a retroceder. Yo voy a seguir adelante. Ya le dio ya a su vida sentencia de muerte, dice. Por este camino voy a morir. Y finalmente eso pasó. Predicando la palabra, predicando este evangelio, un día él fue sentenciado a muerte, pero después de mucho tiempo.
el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, dice. Cooperando también vosotros. Y acá le hace entender que ustedes también participaron en todas nuestras aflicciones, en todas nuestras dificultades. Como dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Esta misericordia que Dios nos entregó de salvarnos, de protegernos, gracias a sus oraciones, fue beneficioso para muchas personas. Así está diciendo Pablo. ¿Por qué? A través de la vida de ellos, mucha gente pudo conocer el camino de Dios, la verdad, la palabra, el evangelio. Entonces, se nota, ¿no?, que la manera que Pablo está presentándose aquí es tratando de hacerle entender, ustedes y yo hemos pasado muchas dificultades, ustedes han orado por mí, yo he participado en sus aflicciones, ustedes han participado en las aflicciones, ¿por qué ahora estamos con estas dificultades? Ustedes han dado su vida también por este camino, ustedes han caminado delante de Dios, han hecho realmente lo que Dios proponía y quería. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasa ahora? Porque nuestra gloria, versículo 12, es esta. Gloria es, ¿cómo se puede decir? Nuestro orgullo. Así se puede decir, ¿no? Nuestra, y si algo grande que tengo para presentarte. Mi gloria, ¿no? No te gloríes, pero nuestra gloria es como decir, mi orgullo, algo que tengo, una manifestación importante. No tanto soberbia. Mi gloria. Yo tengo algo muy importante que mostrarle. Mi testigo, se puede decir, qué sé yo. Bueno, vamos a seguir leyendo. Bueno, mi gloria. Porque nuestra gloria, esto es muy importante, por eso quiero que entendamos esa palabra de nuestra gloria. Es esta. Y bueno, mejor leo, aquí tal vez me va a sacar la palabra correcta. Versión popular, capítulo 1, versículo 12. Tenemos un motivo de orgullo. Ahí está bien, ¿no? Nuestro motivo de orgullo. Motivo de, por esto, estoy orgulloso de mi hijo, estoy orgulloso de mi club, estoy orgulloso de mi país, algo así, ¿no? Bueno, yo tengo un motivo para estar orgulloso ante ustedes. Pablo está diciendo así. ¿Ustedes tienen algún motivo, todavía no estoy leyendo, ¿no?, para estar orgulloso de algo? Hay que pensar, ¿no? Pablo ahora va a usar un texto que él tiene un motivo para estar orgulloso ante los corintios. Nosotros también tenemos que pensar, yo tengo el motivo de estar orgulloso de esto. Nunca hice esto, nunca hice aquello, nunca robé, nunca maté, algo así. ¿Qué va a decir Pablo que es su motivo de estar orgulloso? Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Esto es muy importante. Él está hablando de una cosa, conciencia. Porque nuestra gloria es esta, que el testimonio de nuestra conciencia. Ese es el motivo de orgullo. Mi conciencia está pura delante de ustedes. ¿Qué es conciencia? ¿Qué es la conciencia? Voy a leer un texto, Salmos 16. Entienda muy bien. ¿Por qué Pablo, a través de su conciencia, se sentía orgulloso? El famoso que dice, yo me siento con la conciencia tranquila, ¿no? ¿Conocen la conciencia limpia? Yo estoy con la conciencia limpia. Allá vos que no tenés tu conciencia limpia. Vamos a ver. Salmos 16, 7. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré
conmovido y sigue diciéndolo. Dice que él va a bendecir a Dios porque le aconseja y aún en las noches me enseña mi conciencia. Durante todo el tiempo él está aprendiendo la enseñanza de Dios y aún por las noches, ¿qué quiere decir? Cuando ya no está estudiando, cuando ya no está escuchando, su conciencia le enseña, dice. ¿Qué es la conciencia? Esa voz interna que le dice, así está bien, hijo mío. Hiciste bien así. Esto es correcto. Hasta cuando está descansando. O sea, uno puede estar aprendiendo, ¿no? De alguien todo el día. Estoy aprendiendo. Pero a la noche tu conciencia te dice si es correcto o no, viste, está malo. De acuerdo a lo que escuchaste hoy, vos estás desastre. No sé, han sentido así, de conciencia y de nada. De inde directamente, pues, entonces de conciencia oyende. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿cuándo te habla la conciencia? Por las noches. Te dice, te enseña, o te hace entender, mira, esto es lo que la Biblia quería decirte hoy cuando escuchaste el culto. ¿Entendés, va? Cuando entendemos. Bueno, vean de ella, pues veimana, o pesa y coana, o impona, cuanga y cojáis. Está bien como está viviendo, así como dice la Biblia tener que hacer, este es el camino que tiene que llevar. Entonces la conciencia me va dando el punto correcto, ese mi yo interior, cuando yo estoy solo, cuando nadie me ve. Y eso es terrible, muchas veces, ¿no? Pero Pablo se atrevió a decir que siente orgullo de su conciencia. No le está acusando por qué eso así, por qué le mentiste a los corintios, por qué le engañaste, por qué le estafaste a ellos. Ellos confiaban en ti. Ese es un tipo de conciencia, ¿no?, que le está hablando. Juan capítulo 8, vamos a mirar. Juan capítulo 8. Bueno, ¿se acuerdan cuando le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio, no? Acá también va a jugar la conciencia, pero de otro punto, de otro lado. Fíjense. Juan capítulo 8, del versículo 7, vamos a leer. Y como insistieran en preguntarle, se trata de los fariseos, ¿no?, que querían que le apedree ya a la mujer, y se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Quién le acusó a estos fariseos? Jesús no le acusó nunca. Solamente le dijo, el que esté libre de transgredir la Torá, tire la primera piedra. ¿Quién se iba a animar? ¿Quién no transgrede la Torá? Y analizando bien, entrando en este punto, por ejemplo, para apedrear a una mujer por adulterio, tiene que estar también en el adúltero. Según la Torá dice, el adúltero y la adúltera indefectiblemente morirán. No dice solamente la adúltera morirá. Entonces, ¿dónde está el adúltero? No sabemos, se escapó. Entonces, mientras no se le encuentre al adúltero, no se le puede apedrear a la adúltera. Juntos tienen que ser apedreados porque ellos tiene que haber la prueba de que han cometido el pecado. Pero ahí le trajeron a una mujer, ¿no? Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y bueno, dice, se fue por ahí, pero eso no importa. No, importa. Tienen que ir a buscarle, vayan, encuéntrenle. Ellos no le trajeron. Entonces ellos ya están transgrediendo en ese punto la Torá, escrituralmente. Después, ellos le traen a la mujer como a posición de él. ¿Tú qué dices?, le dice. Quiere decir que ellos le están poniendo como sacerdote a Jesús, como juez a Jesús. ¿Tú pues qué dices? Entonces Jesús usó uno de sus derechos que él tenía. La ley de la misericordia. Yo tengo misericordia de ella. Pero bueno, pues ya que ustedes quieren que se haga lo que dice la ley, ¿quién de ustedes está, quien esté libre de transgredir esa ley, arroje la primera piedra? Primero no iban a poder arrojar porque ellos no han traído al adúltero. No iban a poder hacer. Segundo, ¿cuál es la intención que ellos tenían para apedrear a esta mujer? Querían probarle a Jesús, querían tentarle, querían que él caiga. Entonces sus corazones, ¿cómo estaba? Ustedes son malos. Pepe neñaña, ya pepe neñaña. ¿Quién le decía así?
Su conciencia. Pensaba. Una servicial a Dios pena. Ya me imagino su conciencia cómo le hablaba. Entonces, se le acusaba, ¿no? Porque sabían que no era con buena intención. No es que porque quería que se haga justicia que le estaban teniendo a la mujer, sino tenían mal intención cuando estaban aparentemente hablando algo positivo, pero tenían mal corazón. Muchas veces nosotros somos así. Aparentemente estamos hablando justicia o queremos hablar algún derecho, pero realmente estamos teniendo mal corazón contra alguien, y eso es, nuestra conciencia no nos va a dejar tranquilo. Por las noches nos va a hablar. ¿Vos estás convencido que lo que hiciste hoy es correcto? ¿Estás seguro que hablaste lo correcto? Pensá, será. Pensando en lo que vos... Realmente, ¿por qué vos hablaste así de esa persona? ¿Porque quería hacer justicia o porque quería destruirle? No. Tu conciencia no te deja dormir. Ay, no puedo dormir. Te acusan. Bueno, hay otro. Hechos 23. Hechos 23. Hechos 23, ahí dice también, vamos a leer. Fíjense Pablo cómo se presenta acá ante el concilio. Dijo, entonces, Hechos 23:1, Pablo mirando fijamente al concilio, dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Esto ya es después de Hechos. ¿Sí o no? Después de Corintios, ¿no? Primero fue Corintios, lo que él estaba hablando. Después ya acá le está defendiéndose ya en los juicios, ¿no? En el juicio, en un concilio en Judea. Yo, como he vivido, con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta hoy. Él no hablaba por hablar. Realmente se sentía él libre de toda acusación delante de Dios. 24, ahí mismo, Hechos 24, 16. 24, 16 dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Siempre defendiéndose en el concilio. Yo procuro, claro, uno muchas veces no puede quedar bien con todos, pero hasta donde me toque a mí, yo trato de tener buena conciencia, de no tener ninguna acusación de que hice algo indebido con esa persona, de que hice algo incorrecto. Trato de no hacer lo incorrecto. Por eso, fíjense que ahora, ¿cómo le está escribiendo lo de Corintios? Por más que él debería de mandarle a la China, decirle fuertemente la cosa, él está explicando con toda calma. Yo no quiero ofenderle a ustedes, aunque ha recibido muchísimos ataques. Yo procuro tener buena conciencia, que dice acá, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. No solamente ante hermanos, sino ante la gente que no conoce a Dios también, trato de no ofenderle. O sea que no solamente nosotros tenemos que estar bien entre los hermanos, también entre gente que no conoce la palabra, también entre ellos tenemos que estar bien. También ante ellos no tenemos que tener acusación de nuestra conciencia. Que nosotros alguna cosa le hemos hecho a esa persona y pero eso no conoce a Dios y que se va al infierno. Nada que ver. Dios también escucha sus clamores de ellos. De la gente que no conoce a Dios y nosotros le hacemos algo y están ofendidos, Dios también escucha sus clamores. Igual. Más le escucha a ellos. Eso es muy importante entender. Bueno, regresemos a Corintios. Para entender este punto, hay textos que son bien clave, ¿no? Versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Nosotros no tenemos nada de que avergonzarnos de cómo hemos estado con ustedes. Nosotros no le hemos hecho nada. Así está hablando Pablo. Yo no tengo ninguna acusación. Yo no le he hecho nada a ustedes. Yo me siento libre delante de Dios de que he vivido sencillamente y haciendo lo que Dios quería. Y compartiéndole lo que Dios quería. Hablándole lo que Dios quería. Así yo me siento. Bueno, así dice Pablo.
Pero los corintios dicen otra cosa, ¿no? Pablo dice algo, los corintios dicen otra cosa. ¿Quién dice la verdad? Bueno, porque no, y este punto, esto es importante. ¿Cómo vos podés justificar que está buena conciencia? Porque vos podés decir, yo no hice nada malo, se impone, pero el otro te acusa. ¿Sí o no? El otro te acusa y ¿qué hace? Entonces, acá está la respuesta. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Yo no les escribí a ustedes cosas que ustedes no puedan leer o entender. Se está refiriendo, todo lo que yo le hablo está en las Escrituras. A eso se refiere. No pueden decir, vos nos hablaste cosas falsas, no ofendiste. Si alguna cosa fuerte he hablado, era porque estaba en la Escritura. Ustedes podían leer, no era algo que salía de mí, que yo le acusaba. No, estaba escrito. Si algo yo siempre les mostré, aquí está escrito, aquí está escrito, aquí está escrito, aquí está escrito. Y eso fue todo. No pueden decir que yo hice algo fuera de lo que está escrito. Ahora, si yo dije cosas que no estaban escritas, ahí sí acepto mi culpa. Por eso él dice, tiene su conciencia limpia, porque él no usó su razón. Por eso uno tiene que pensar cuando habla o le dice algo a alguien o planea algo contra alguien, ¿está escrito eso o no? ¿Está usando texto de la Biblia? ¿Está usando la Biblia con contexto o fuera de contexto? Como para que pueda darse cuenta de esa persona o cómo está usando. Eso es muy importante. Y por eso quiero ver Josué capítulo 1. ¿Qué le dijo Dios a Josué? 2 versículos nomás para ejemplificar. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, el versículo 8 dice así. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice ahí? Todo te saldrá bien. Yo pienso que Pablo aplicó esta enseñanza. Por eso él escribe, ¿no? Cuando se defiende, yo nunca he enseñado nada que no esté escrito en la ley, en la Torá, en el Tanakh, en los profetas. No he dicho nunca nada. Todo lo que he enseñado está en las Escrituras. Yo, basándome en la enseñanza de los profetas, de los salmos, me he dirigido a ustedes. He enseñado dónde explica sobre el Mesías, cuando habla sobre el Mesías, sobre los que tenían que ser restaurados, todo conforme a la Escritura. Y Dios le está diciendo a Josué que nunca te apartará de esta Escritura y todo lo que haga te saldrá bien. Acá en Segunda de Reyes, capítulo 17. ¿Qué dice aquí? Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 37. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, fíjense que dice que os dio por escrito, no que se inventaron, no que alguien agregó o no que alguien cree, sino que están escritos, dice. Después, cuidaréis siempre de ponerlos por obra. Obra quiere decir acción, manifestación. Y no temeréis dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Y continúa diciendo más cosas. Bueno, esto es para poder comprobar. Entonces Pablo está teniendo buena conciencia y está comprobando que él hace lo que dice la Escritura. Porque no os escribimos otras cosas, versículo 13, ¿no? Seguimos en 2 Corintios. De las que leéis, sino también entendéis. Y espero que hasta el fin las entenderéis. Algún día van a entender bien lo que le estamos mostrando. Algunas veces parece que la gente no entiende la Biblia cuando le muestra. Pero estamos convencidos de que va a llegar el tiempo en que Dios le va a abrir el corazón y van a entender. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos su gloria, nuestra vida. El ejemplo que nosotros le estamos mostrando es el motivo de orgullo de ustedes. También ustedes son motivo de orgullo para nosotros. El orgullo entre hermanos es
que los hermanos vivan conforme a la Escritura. Nuestro orgullo es ver que nuestros hermanos en la fe hagan y vivan conforme a la palabra. Ese es nuestro orgullo. No hay otro orgullo. Nuestro orgullo no puede ser, estoy feliz de que todos esos hermanos pequen y caigan y yo sea el único espiritual. No puede ser que ese sea el orgullo. Es una vergüenza, ¿no? Que se escuche por ahí que hermanos de nuestra creencia están viviendo en pecado, haciendo todas estas cosas. Eso nos hace sentir avergonzados. Nosotros no podemos sentirnos bien por eso, más bien mal. Bueno, con esta confianza, y aquí explica, quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Quise ir, dice, primero. Por eso, porque ustedes son mi orgullo, yo quise estar ahí para darles una alegría, para darles una felicidad. El que Pablo visite a los corintios, ¿es una felicidad para ellos o no? ¿Qué le parece a usted? Sí, ¿no? Pero ¿cómo muchos se sintieron? ¿No les gustó? Muchos les rechazaron. Muchos les murmuraron, les criticaron. ¿Quiénes aprendieron la palabra? O sea, ¿de quiénes aprendieron la palabra la gente en Corintio? De Pablo. ¿Se acuerdan que si ustedes leen el libro de Hechos, cuando Pablo estuvo en Corintio, él estaba ahí muy quebrantado, porque él miraba que había demasiada perdición. Esta ciudad es muy pervertida. Él quería irse de ahí. Y Dios le dice, no, Pablo, aquí tengo mucho pueblo. Aquí, sí, aquí está mi gente. Y se quedó 2 años, dice, enteros, viviendo, compartiendo. ¿Se acuerdan cómo él vivía ahí? ¿Qué hacía él para vivir? ¿Le ofrendaban? No, él trabajaba. Esto es muy interesante porque muchas veces la gente que más recibe la palabra es la que menos valora, es la que menos le da valor a lo que uno hace. Eso la Biblia está enseñando. La gente, porque más uno dedica su tiempo, es la gente que menos piensa en qué importante es la vida de ese predicador o de esa persona. Así Pablo está viéndonos, enseñando. Él dedicó más tiempo, muchas veces vio cosas que se cayó, se aguantó, pasó por esta gente. Pero esta gente no lo valoró. Y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Ese es el plan que tenía. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. ¿Y qué significa esto? Lo que está diciendo. Por eso, para que capten mejor, acá dice, versículo 16, dice de esta manera. Versículo 15, confiado en esto, yo había pensado ir primero a verlos a ustedes. Confiado en que ustedes son mi gloria y todo lo que habíamos hablado al principio, ¿no? Que yo tengo buena conciencia, yo les expliqué a ustedes lo que estaba escrito, o sea, no hay ningún problema. Yo pensaba ir a verlos a ustedes y así hacerles el favor de visitarlos 2 veces. Para ustedes iba a ser una bendición que yo 2 veces iba ya a estar en Corintio. Pensaba visitarlos primero al pasar camino de Macedonia y después al regresar visitarlos otra vez. Así ustedes podrían ayudarme luego a seguir mi viaje a Judea. ¿Será que cuando decidí hacer esto no lo pensé seriamente? ¿Creen ustedes que yo hago mis planes con doblez, diciendo sí y no al mismo tiempo? Así le está diciendo. ¿Por qué? Porque él tenía el proyecto de quedarse mucho tiempo en la segunda vez en Corintio. Voy a quedarme un largo tiempo. Pero él decidió quedarse un poquito nomás. Y irse otra vez y después regresar. Entonces, ¿qué dicen de él? Este cambia de planes cada rato. Hay que entender una cosa. Nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados, y atiendan muy bien, a el líder o al que predica, cuando dice algo, nosotros decimos, oye, pongan la GIA. Es ima, ¿no? Sí. Si no hace ya,
No importa si 100 años vivió para Dios, pero algo que dijo no hizo, ya no sirve, ya se murió, ya todo se fue a la lona. Así estamos acostumbrados. Pero nunca calculamos cuántas veces yo no hice lo que dije. Cuántas veces yo dije que iba a hacer algo y no hice. Eso nunca calculamos. Porque yo pienso que yo sí puedo andar sí, no, sí, no, sí, no. Pero el apóstol Pablo, o sea, la persona que dirige, no, ya voy a, ellos ellos las 5, ellos las 6, ya voy, no, pecado, no vale bien. Nosotros tenemos ese concepto. Acá estaba hablando Pablo de esa cosa. Estos fueron los motivos que ellos usaron para juzgarle y atacarle. ¿Por qué si vos dijiste que iba a venir a quedarte un largo tiempo, viniste y poco nomás te quedaste? Habíamos explicado en la introducción por qué. ¿Qué él notó en el corazón de los hermanos de ahí? Ellos no querían compartir. Ellos no querían escuchar. Ellos querían pelear. Ellos querían atacar. Entonces Pablo dijo, no, yo no vengo para eso. Yo no vengo para pelear. Yo no vengo para avergonzarle. Entonces, ¿cómo decir? Voy a irme otra vez y después voy a regresar para compartir bien. Hasta que empiecen a calmarse. Entonces, esto solamente nos hace entender una cosa. Uno no necesita ir a pelear ni pelear con la gente, ni discutir. Yo ya discutí, yo ya digo ahí, a ver, no. Si estamos hablando de la Biblia, si yo le mostré cosas que ustedes pueden entender, si yo no tengo nada contra usted, yo no le hice nada, ¿por qué la gente quiere pelear, discutir, atacar, buscar defecto? Algún problema en su corazón espiritualmente tiene. Y eso Pablo le está diciendo. Bueno, estaba por eso diciendo. Entonces, por eso sí, no, yo soy de sí, no. Bueno, ahora ¿cómo responde? ¿Cómo se defiende Pablo? Vamos a ver. ¿Qué excusa pone Pablo aquí? De mismo ya atacata ahí Pablo. Pablo, dale problema. Versículo 18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él. El Rey, el Salvador que va a reinar en sus vidas, no era tal vez sí o tal vez no. Era cierto, era verdad. El evangelio que le hemos predicado era cierto. ¿Qué le está haciendo entender? Hay algo muy importante que nosotros le hemos llevado con toda seguridad y era el evangelio del reino de Dios. Y ustedes no le están dando valor a eso. No sé si me están captando. ¿Qué es lo que Pablo le quiere hacer entender? Ustedes... El que yo no me haya quedado, porque dije que me iba a quedar y no me quedé, ustedes ya toman como esto no tiene valor, este Pablo no tiene valor. Pero ¿qué es lo que yo les prediqué a ustedes? El evangelio, no mi evangelio, el evangelio de Jesucristo. Yo no soy Jesucristo, yo soy un hombre común y corriente. Un hombre que tiene muchos defectos, que decide muchas cosas, pero el evangelio de Jesucristo es correcto. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta y valorar en sus vidas. Eso es lo que le tienen que dar importancia. Y eso quita todo prejuicio en el corazón de la persona. Que le predicó Timoteo y Silvano. Personas que han dado su vida para traerle este mensaje. ¿Cómo no se pueden acordar de los tiempos en que hemos pasado, aflicciones que hemos sufrido? Así le está hablando ya. 20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros es, otra vez, Cristo. ¿Qué quiere decir? El ungido, el rey, el escogido para reinar. Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nosotros no estamos acá probando nuestra fe por si estamos más tiempo o si cumplimos algún dicho. Estamos aquí probando nuestra fe porque hemos recibido la promesa del Espíritu Santo de Dios y porque hemos sido ungidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso estamos aquí, por eso estamos haciendo este trabajo. ¿Por qué ustedes están mirando otra cosa? ¿Por qué ustedes están queriendo que se complete su regla de juicio, no la regla de juicio de Dios? ¿Por qué no nos juzgan de acuerdo a la regla de Dios? ¿Por qué nos juzgan de acuerdo a su regla? Así le está diciendo también. Esta palabra arras, sabíamos, ya Pablo usó otra vez, es como
garantía. Tenemos la garantía de Dios. Dios nos ha dejado una garantía, una promesa de que Él va a estar siempre con nosotros y no nos va a abandonar. Eso es lo que nosotros tenemos. Versículo 23, ¿no? Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Esto quiero leer aquí también. Entiendan cómo dice aquí en la versión popular. Sobre mi nefes. Invoco a Dios quiere decir, voy a ponerle como testigo de mi vida. Va a poner su vida en juego. Su vida en juego. Recuerden que esto Pablo se está defendiendo, ¿no? De tantas acusaciones. Versículo 23. Pero si todavía, pero si todavía no he ido a Corinto como pensaba, pongo a Dios por testigo y lo aseguro por mi propia vida, ha sido por consideración a ustedes. Acá dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. ¿Qué quiere decir? Tuve misericordia de ustedes. Algunos dirían, ¿por qué le invoca a Dios? ¿Y por qué pone como testigo a Dios? ¿Y por qué pone su vida en juego? Porque algunos dirían, no, por cobarde, por miedoso, por gallina. Si así dirían, ¿no? Pero él, para que no digan así, él está poniendo que mi vida es prueba. Dios sabe que si yo no me quedé a ustedes, no me quedé más tiempo, es por ustedes. Porque yo no quería pelear con ustedes. Yo no quería discutir con gente que no quería entender las cosas. Porque los corintios, ¿qué querían? Pelear, discutir, dar su opinión, dar su manera, dar su razón. No, Pablo no quería hacer eso. Porque si empiezan, ustedes saben, escuchen esto también. Cuando una persona usa mucho su razón, ataca, ¿no? Y después se da cuenta que estaba equivocado, pero ya quedó en su corazón lo que hizo. Y muchas veces es irreversible su cambio. Porque ya dijo una cosa. ¿Se acuerdan del faraón? Él ya dijo que él era faraón y que no iba a dejar ir al pueblo y que nadie le va... Él ya dijo ya. Y ya dijo. Y le dijo a Moisés y ahora no quiere más cambiar. No quiere retroceder. Por eso no es bueno que yo ataque o diga nomás la cosa sin estar convencido de qué es lo que estoy haciendo. Entonces Pablo dijo, ¿yo por qué voy? Si yo me voy, ellos van a hablar. Después les voy a explicar que estaban totalmente equivocados. Va a haber mejor que no pasó nada, no ocurrió nada, yo no discutí, ellos no me dijeron nada, aunque igual se escuchó las quejas. Es diferente, escuché quejas nomás. Escuché nomás por ahí, pero ellos no le dijeron a él personalmente. Por ejemplo, a mí, mucha gente dice por ahí, ¿no? Fulano esto hizo así, el pastor hizo así, el pastor anda así, pero no me dijeron personalmente. Nadie me dijo, vos sos así, o sea, esa persona o esas personas no me dijeron personalmente. Por esa razón, yo no tengo problema con esas personas. Yo no me siento mal, ni esa persona tampoco deberían de sentirse mal. Porque yo no creo lo que otra persona me dice que dijeron. Si esa persona me dice, así fulano dice que vos, entonces, esa persona me dice, vos sos así, entonces bueno, ahora voy a saber que él piensa así de mí. Pero si otra persona me dice, de que fulano dijo así, yo no le creo a él. Por más que sea cierto, no le creo. Simplemente no le creo. Entonces no tengo problema. Prefiero no escucharle a estas personas. Prefiero no ir a confrontarle para que tenga que decir algo que no es cierto y después no pueda más justificar. Porque cuando le haga entender su equivocación, va a darse cuenta que estaba mal. Entonces mejor no pasó nada, no ocurrió nada y se borra. Eso Pablo dice acá. ¿Entienden lo que está él tratando de explicar? Yo prefería no discutir con usted, no pelear, y no existió nada y no pasó nada, que después ustedes queden condenados. Acá es duro el choque que está teniendo Pablo, y él está poniendo una vez más su vida como prueba. Yo no quiero pelear con ustedes, yo no quiero discutir con la gente temas que no se relacionen a la Escritura. Ya yo les envié
lo que dice la Escritura. Aquí habíamos leído en 13, decía, en nuestras cartas no escribimos nada distinto de lo que ustedes puedan leer y entender. Y espero que lleguen a entender perfectamente. Ahí está. Nosotros siempre le escribimos cosas que ustedes van a entender. Bueno, después, indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto, dice. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. No es que queremos ser señores de su creencia. Nosotros no mandamos por lo que ustedes creen. Nosotros no somos dueños de lo que ustedes creen. Sino que colaboramos, dice, para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Nosotros somos colaboradores. Fíjense que Pablo otra vez afirma que él es colaborador, como estaba explicando ya en capítulo 3, ¿no? Que somos colaboradores. Que es Pablo, que es Cefas, que es Apolo, somos servidores. Nosotros no somos sus patrones. ¿O dónde es ahí la pendejefe? Nosotros somos sus compañeros. Así él se presenta ante estas personas. Esto es un duro conflicto que él va a resolver en esta carta. Entonces nosotros vamos a intentar ver. Vamos a identificarnos también, porque muchas veces nuestro corazón actúa de esa manera. Porque siempre el hombre quiere tener su razón para defenderse a sí mismo. Pero por eso hay que observar lo que dice la palabra, la Escritura. Bueno, hasta aquí, capítulo 1.